Inclinemos nuestros rostros para la oración. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta ocasión en la que tu pueblo hemos estado adorándote y ensalzando tu nombre a través de las alabanzas. Te agradecemos, Señor, por cada uno de los elementos e instrumentos que tú has utilizado desde la escuela sabática hasta este momento. Y queremos ahora pedirte que tu Santo Espíritu pueda presentarnos en forma clara a través de este humilde siervo el mensaje que tú tienes para con nosotros. Te pido, Señor, que bendigas a los enfermos, que bendigas a nuestros hermanos que estén desanimados y que puedas darnos una mente abierta para poder discernir el mensaje que tú nos das. Te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siempre que el grupo de alabanza se levanta para inspirarnos en la alabanza al Señor, es una experiencia de crecimiento en mi vida espiritual. Realmente, cuando estamos diciéndole del corazón al Señor estas alabanzas y estos cantos de adoración, nuestro espíritu se eleva. Y estoy muy contento junto con mi esposa, Janina, que hoy nos den el privilegio de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy, en la palabra de Dios, vamos a dedicarnos a estudiar la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo se encontraba en Roma, encarcelado por segunda vez, y allí el anciano apóstol, abandonado ya de la mayoría de sus amigos, presentía que su muerte estaba ya bastante cerca. Y en los tiempos de Pablo se acostumbraban a hacer testamentos que tenían elementos semejantes a los que encontramos en esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En ellos se acostumbraba dar consejos e instrucciones finales a los seres queridos a quienes se les dejaba el testamento. Esta vez el apóstol Pablo no estaba bajo arresto domiciliar como en la vez anterior. Se encontraba ya sentenciado a muerte, como si fuera un criminal. Y es en estas circunstancias que decide escribir una segunda carta a quien él consideraba como su hijo, Timoteo, un joven promisorio, originario de Listra, que hoy forma parte de Turquía, hijo de un hombre griego y de una mujer cristiana judía. Y yo me identifico con Timoteo en el sentido de que cuando yo nací y crecí, mi madre era una fiel adventista del séptimo día,
pero lamentablemente mi padre todavía no había entregado su corazón al Señor. Y a pesar de las circunstancias adversas que un hogar dividido implican, tuve el privilegio de crecer reverenciando, obedeciendo al Señor. Y tal ejemplo de mi madre y de mis hermanos, un día llegó el momento en que mi padre entregó su vida a Jesucristo. El pastor Mark Finley, que inspiró los pensamientos que voy a compartir en esta hora, sugiere que esta carta a Timoteo contiene un mensaje con 4 elementos que se desarrollan a través de la epístola en cada uno de los 4 capítulos. En otras palabras, el pastor Finley considera, y yo estoy convencido también, que la epístola del apóstol Pablo a Timoteo contiene 4 capítulos y cada uno de esos capítulos contienen un mensaje específico cada uno de ellos. El cristiano verdadero que vive lo que cree. ¿Cuántos de los presentes son cristianos que vivimos lo que creemos? Amén. Yo creo que hubo una timidez bastante manifestada en la respuesta, porque a propósito les puse un ganchito ahí cuando dije verdaderos cristianos que viven lo que creen, y ahí algunos nos quedamos. Hay algunas cosas que no estoy viviendo conforme al mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los 4 mensajes en los 4 capítulos de esta epístola del apóstol Pablo a Timoteo? En el primer capítulo se expande el apóstol con el mensaje de conoce a Jesús. Conoce a Jesús. Un cristiano profeso no puede ser cristiano viviente si no conoce a Jesús. El segundo capítulo de la epístola a Timoteo se espacia en la declaración conoce el mensaje. Y además de conocer personalmente a Cristo, nosotros necesitamos estudiar y conocer el mensaje que tenemos que predicar. El tercer capítulo de esta epístola nos invita a conocer los momentos. Como pueblo adventista, nosotros nos categorizamos como un pueblo de las profecías. Creemos en los profetas y en las profecías, y hay profecías que se están cumpliendo ahora en nuestros días. Y el cuarto capítulo de esta epístola a Timoteo se concentra en el concepto de conoce la misión. En otras palabras, lo que Dios quiere que en esta mañana nosotros llevemos en nuestros corazones de lo que vamos ahora a estudiar es que es imprescindible que nosotros conozcamos a Jesús personalmente, que conozcamos el mensaje de Jesucristo, que conozcamos los momentos que nos toque vivir y las cosas que se están manifestando delante de nuestros ojos.
Y en cuarto lugar, que conozcamos la misión que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. Vamos a entrar al primer capítulo. Primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y la primera pregunta que debemos contestarnos es, ¿conocemos a Jesús? Yo no voy a pedir que ustedes levanten la mano, pero esta es una pregunta muy importante y yo creo que es la más importante de todas, porque la experiencia religiosa de muchos profesos cristianos no se llega a consumar a menos que haya un conocimiento personal de Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y para Pablo no había la menor duda de que Timoteo conocía plenamente a Jesús. Y vamos a leer en algunos versículos de este primer capítulo los mensajes que nos dan esta evidencia. Vamos a ver primero versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios a través de Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios, ok, ya lo leí. Vamos ahora a los versículos 9 y 10. Dicen así, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada a Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Necesitamos conocer a ese Jesucristo que no es un ídolo colgado en una pared. A ese Jesucristo que está vivo, estuvo muerto, resucitó y reina y está intercediendo por nosotros al lado de Dios el Padre para que nosotros crezcamos en Jesucristo. Y ahora los versículos 12 y 13. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Yo sé en quién he creído. Y esta es la declaración que debe verse a través de la vida que nosotros vivimos. La gente no espera escuchar las doctrinas del Evangelio primero. Lo que la gente necesita primero es ver en nosotros que vivimos el Evangelio, que amamos a nuestro prójimo,
Y Dios, Jesucristo nos enseñó que nuestro prójimo no es las personas preferidas nuestras. No son nuestros familiares y los seres que amamos. Nuestro prójimo es todo ser humano y especialmente aquellos que no nos aman y que están viviendo experiencias lejanas del Señor. Así que es emocionante conocer a Jesús, pero produce una enorme tristeza encontrar personas que tuvieron oportunidades de experimentar en sus vidas el poder de Cristo y lo rechazaron. Pero es mi anhelo, mi oración, que los que aquí estamos hoy, los que puedan ver, no sé si se está transmitiendo por las redes sociales, los que nos están viendo entonces en las redes sociales también, puedan entender con claridad que nosotros debemos conocer de tal manera a Jesucristo que nuestra propia presencia y actitudes demuestren que lo conocemos. Si tu respuesta es afirmativa con respecto a ¿conoces a Jesús? Nos dice el apóstol, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Si no estás seguro, tú también puedes llegar a conocer el poder de Jesús que transforma la vida y te llena de propósitos. Vayamos ahora al capítulo 2 de esta significativa epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y el concepto principal en este capítulo es conoce los tiempos. Un adventista del séptimo día fiel debe estar claro que no estamos lejos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que las cosas que están aconteciendo en nuestro mundo están siendo evidencias del cumplimiento de las profecías. Necesitamos ubicarnos en la historia de la redención, en esta parte, en esta faceta final en la que nos toca vivir. Vayamos al capítulo 2 y entonces leamos algunos versículos. Vamos a empezar con los versículos 1 y 2. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículos 15 y 16. Dicen, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Y el versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pero vayamos ahora a los versículos 24 y 25, que representan el concepto central. Nos dicen, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Estamos viviendo en la época de la iglesia cristiana, en la época de la historia de este mundo, en la que debemos estar bien ubicados con respecto a las doctrinas y el significado de las doctrinas en este tiempo. Desde los tiempos de los apóstoles se enseñaba acerca de la verdad presente. Y nosotros
más que cualquier otra generación, tenemos la responsabilidad de predicar la verdad presente y debemos ubicarnos en que estamos viviendo en el gran día del juicio. Estamos en la etapa del juicio investigador. El Señor está juntando a los suyos y necesitamos entender y poner en práctica la verdad de que este tiempo en que nos toca vivir es un tiempo muy solemne. Si ustedes se ponen a observar lo que ocurre en el mundo hoy, nos damos cuenta que hay guerras por varios lugares. La guerra en Ucrania ya cumplió su segundo año y no se ha logrado nada excepto destrucción y mortandad. Hay otra guerra, que es la guerra que se está lidiando en el terreno palestino, al lado de Israel. Y quisiera aprovechar, hermanos, y espero que no me malentiendan. Quisiera aprovecharles que hay doctrinas protestantes que enseñan que los judíos como pueblo judío, como nación, ellos van a ser salvos. No matter what. No importa, porque son el pueblo escogido de Dios. Porque no han leído en una forma detenida las enseñanzas de Pablo en Romanos, en las que él nos enseña claramente que no son judíos los de la circuncisión, sino que son judíos aquellos que han aceptado las promesas a Abraham a través de Jesucristo. Y el judío, por ser judío, no tiene garantía de salvación a menos que acepte al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Y me entristece porque hoy día hay muchos protestantes que están apoyando lo que está haciendo Israel contra el pueblo de Gaza. Y no me quiero meter en política, porque cada una de esas naciones tienen sus puntos positivos y tienen también sus derechos. Pero la venganza de esa mortandad que ocurrió hace 3 años, todavía se sigue llevando a cabo esa venganza. Y hay miles, decenas de miles de personas que han fallecido o se han quedado mutilados. Pero eso no es parte de nuestro tema. Lo que quiero enfatizar es el hecho que nosotros, además de conocer a Jesús, necesitamos conocer el mensaje. Y ese mensaje involucra que la vida que debemos vivir es una vida práctica, una vida que demuestre lo que realmente creemos. Los engaños que Satanás ha estado preparando para apartar a los escogidos de la sana doctrina serán muy sofisticados en estos días finales. Necesitamos estudiar las Escrituras con oración, con fervor y empeño para saber discernir entre la verdad y el error y para tener un sólido fundamento. Leamos finalmente en este capítulo 2 los versículos 19 y 21. Dice el 19, pero el fundamento de Dios está, ¿qué cosa? Firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y el 21, así que
si alguno se limpia de estas cosas, será, ¿qué cosa? Instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que debemos conocer el mensaje y estar listos y dispuestos para presentarlo a los demás. Así que necesitamos conocer personalmente a Cristo. Número 2, necesitamos conocer el mensaje. Y ahora en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, necesitamos conocer los momentos. Hay diferencia entre conocer el mensaje y conocer los momentos. Y de hecho, aunque me adelanté un poco sin darme cuenta sobre este asunto, quisiera que nos centremos un momentito en leer los primeros 5 versículos del capítulo 3. Capítulo 3, Segunda de Timoteo, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y esa es la condición de la moral de nuestros días. Esa es la condición de la moral de nuestros días. Necesitamos entender esto. Los tiempos en que nos toca vivir son tiempos determinantes y cruciales para el pueblo de Dios. La sana doctrina está siendo desafiada desde algunas instituciones educativas. Tenemos que volver a nuestras raíces. Necesitamos repasar los fundamentos de nuestra fe en Dios. Tenemos que colocar a Cristo y su sangre derramada en la cruz como el fundamento, el centro y el todo de nuestra religión diaria. Y el último capítulo, capítulo 4, nos presenta el mensaje de no solamente conocer a Jesús, conocer el mensaje, conocer los tiempos, los momentos, sino también conocer la misión. Y en este capítulo 4, el apóstol nos introduce a este aspecto tan importante. Y vamos a leer los primeros 2 versículos de Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué nos enseñó hoy nuestra hermana Marilyn Ruiz? ¿Qué nos enseñó? Que la iglesia se está empezando a organizar en, ¿cuál es la palabra que usó ella? María Castillo, perdón. Dúos misioneros. Discúlpenme, creí que esa había sido la parte y la persona. Pero la hermana Castillo nos hizo ver que la iglesia se está empezando a organizar en dúos misioneros. Y esto es muy importante,
Porque cuando uno flaquea, el otro le fortalece. Cuando el uno está hablando, el otro está orando en silencio. Cuando uno se desalienta, el otro o la otra le anima. Y es tan importante que nosotros conozcamos la misión que tenemos por delante. En nuestra ciudad, aquí en Sebring, hay miles de personas que profesan ser cristianos, pero que tristemente algunos de ellos, al final en el juicio, el Señor les dirá: nunca os conocí. Pero Señor, si sanamos enfermos, predicamos en tu nombre, hicimos muchos milagros. Y Él les dirá: apartaos de mí, no os conozco. ¿Por qué? Porque no llegaron a estas 4 facetas de la vida cristiana que Dios nos enseña en este día. Vayamos a los versículos, más bien, vayamos un momento a San Mateo, el capítulo 10. San Mateo, el capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 34 al 39. Dice así. Capítulo 10, versículos 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y alguien dirá: ahí está, Dios lo dijo, que yo voy a tener disensión con mi suegra porque no la aguanto. Pero no se refiere a eso. Está hablando de que cuando conocemos el Evangelio habrá miembros queridos de nuestra familia que se enojarán y nos rechazarán por causa del Evangelio. Sigue diciendo: y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aquí Jesús hace el balance de las prioridades del que ha aceptado a Jesucristo, ha aceptado su mensaje, ha aceptado los tiempos y ahora ha aceptado la misión. ¿Por qué la insistencia del Señor y de Pablo en predicar a tiempo y fuera de tiempo? El último texto, nos va a faltar otro más, pero el penúltimo texto que vamos a ver está en 2 de Timoteo, el capítulo 4, los versículos 7 y 8. Dice así: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman
su venida. Hace poquito sepultamos al esposo de la hermana de mi esposa, al pastor Enoc Gómez. Y algunas personas dieron su testimonio de que estaba descansando alguien que había vivido la vida cristiana activa, que en cierto modo se identifica con el texto que acabamos de leer. Había acabado su carrera, había guardado la fe. No es necesario esperar estar enfermos o acercarnos a la muerte para nosotros conocer y cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Y el último, vamos a leer otra vez en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, los versículos 6, un momentito, el capítulo 1 quise decir, versículos 6 y 7. Dicen así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Necesitamos hoy tomar una decisión. Y esa decisión involucra que vamos a ser más prácticos, más, la palabra es, se me fue, que tengamos el propósito de conocer mejor a Jesús, abrazarnos con Él, vivir por Él, estar dispuestos a morir por Él, a conocer mejor el mensaje precioso que Dios ha dado a esta iglesia, conocer el tiempo en que nos toca vivir y los momentos que están pasando, y también conocer la misión y vivir la misión. En los últimos 3 años, en nuestro distrito, dirigido por nuestro pastor Rilo, ha habido un reavivamiento en las 2 iglesias. Ha habido una, y se me vino ahora la palabra que olvidé hace un rato, una intencionalidad. Ha habido una intencionalidad de la predicación del Evangelio. Y necesitamos pedirle al Señor que nos ayude para poder vivir lo que creemos. Yo no sé cuánto tiempo me queda a mí en este mundo, ni cuánto le queda a alguno de ustedes. No necesitamos estar como yo, mayor de 70 años, 71 años, para empezar a pensar en serio en nuestra vida cristiana. Necesitamos estar listos hoy. Vamos a cantar un himno que hemos pedido a nuestro hermano allá en multimedia. Es el himno 273, será al albor. Y mientras lo cantamos, hagamos la decisión de ser parte de este movimiento final que
participará de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar de pie, hermanos. Será al albor cuando el día despierta y el sol cada sombra nocturna ahuyenta. Será al albor cuando en toda su gloria volverá a la tierra Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya. Aleluya, amén, aleluya, amén. Trompeta triunfal, todos pronto oiremos, su escolta de ángeles santos veremos. Su 100 coronada de luz miraremos cuando venga en gloria Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya. Aleluya, amén, aleluya, amén. Qué gozo habrá cuando acabe la muerte, vivir sin dolor, tocarános en suerte. Sus penas y el mal quitará el Dios fuerte cuando venga en gloria Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya. Aleluya, amén, aleluya, amén. Amoroso Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre por la oportunidad que hemos tenido de estudiar en tu palabra, el mensaje que hoy nos has presentado, que necesitamos vivir una vida cristiana práctica, que debemos conocer personalmente a Jesús, que debemos conocer su mensaje, debemos conocer los tiempos y necesitamos conocer la misión y llevarla a cabo. Te pido, Señor, que sigas bendiciendo abundantemente a esta iglesia tan activa y que tu Espíritu Santo continúe guiándoles para que pronto podamos terminar esta misión de predicar el Evangelio a toda criatura. Te pido, Padre, que bendigas en forma especial a quien haya venido con alguna situación dura que está atravesando en su vida. Te ruego, Señor, que puedas darle la fortaleza y también le abra sus ojos para ver cuáles son tus planes. También, Señor, te pido que nos ayudes a todos a mantener el gozo de tener a Cristo en nuestro corazón, para que la gente sepa que al conocer a Cristo tenemos gozo y paz. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.